Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando por ahí? Bienvenidos a otro martes de cristales. Yo soy Sofía Añacal, estoy a través de la cuenta de Mujer Sustentable y hoy día voy a hablarles de un tema muy interesante. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Vamos a estar hablando de un tema que se relaciona con la sanación en todos los planos, se relaciona con lo que estamos viviendo a nivel global. Voy a marcar el tema aquí. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que justamente yo estaba ahorita grabando para mis clases de cristaloterapia para la mujer, en donde hablamos de este tema y me dieron ganas de seguirlo compartiendo con ustedes. La enfermedad como camino es el título de un libro que se escribe hace muchísimos años. Una pareja, me parece, dos amigos, escriben este libro que se llama La enfermedad como camino. Es un libro tipo de los años 80, o sea, hace mucho tiempo. Y después de eso salieron muchos temas relacionados a eso, relacionados a la psicosomática, que es cómo se traduce desde esta manifestación que ocurre en el cuerpo físico como enfermedad, cómo se traduce la lección que nos viene a demostrar el alma detrás. Y últimamente, de forma más contemporánea, se habla mucho a través de la biodecodificación, que seguro que ustedes la han escuchado, porque la biodecodificación está súper en boga, está súper de moda. Y en realidad es un tema antiguo, ¿no? Es un tema que viene desde hace muchos años planteándose, que ahora cada vez más avanzado es un tema común. La gente ahora de alguna manera asume que la enfermedad tiene un origen, ¿no? Y que ese origen no es solamente porque hay un virus suelto o porque ocurrió un accidente. La gente en general ya se pregunta a nivel simbólico la razón por la cual se enferma. Y esto es algo que hemos avanzado un montón como sociedad, podríamos decir, porque antes veníamos de un paradigma muy alópata, pensando que somos como una suerte de máquina, una máquina que deja de funcionar o que funciona bien, ¿no? Que funciona mal o funciona bien, y que entonces hay que estarla constantemente reparando. Hoy día hay mucho pensamiento que perdura en esa línea, y de hecho todo este pensamiento un tanto caduco de decir, por ejemplo, que el prevenir una enfermedad es sacarte un examen. Hay muchas líneas desde la medicina alópata, desde la medicina tradicional, que se plantea como que el sacarte un examen es una forma de prevenir, ¿no? Entonces te dicen, por ejemplo, a nosotras nos dicen, tú tienes que hacerte el Papa Nicolau una vez al año para prevenir que tengas cáncer de útero, por ejemplo. El punto es que el examen, en realidad, desde lo concreto, no previene nada, ¿sí? No, o sea, lo que previene es el diagnóstico. En ese sentido, tú puedes, a través del diagnóstico, saber que tienes esa enfermedad y entonces hacer algo para prevenir, para sanarlo. Pero el examen en sí no previene, ¿sí? ¿Me entienden la lógica ilógica? Pero constantemente nos están metiendo como el miedo de que somos como una suerte de máquina que tiene que estar en constante evaluación. Entonces vivimos en una sociedad que plantea desde que los niños nacen
que hay que llevarlos a control para prevenir, que hay que llevarlos a control para esto, que hay que llevarlos a control, a vacunación, a control. Y muy pocas veces los médicos, las médicas, nos hablan de alimentación. De hecho, nos dicen muchas veces que la alimentación no tiene nada que ver con nuestra salud, cuando en realidad la mejor manera de prevenir enfermedades es alimentándonos bien, es haciendo ejercicio, es siendo felices, subiendo el sistema inmunológico, y eso es algo que está súper completamente comprobado, incluso científicamente, por miles de estudios, ¿no? Pero hay una mirada como muy del hombre máquina en que es como que constantemente tiene que haber una desconfianza en el cuerpo. Y esa desconfianza en el cuerpo viene de forma más para atrás, en la desconfianza que se hizo también sobre la crianza, en todos los textos caducos también que nos decían que un niño se va a malacostumbrar en los brazos de su mamá, que un niño debe tomar la leche de su madre solamente los primeros 3 meses porque después baja muchísimo la calidad. Y ese tipo de cosas, por suerte, se fueron desmintiendo, ¿no? Se fue diciendo esto en realidad no es verdad. O sea, los bebés necesitan a su mamá los 9 meses que están adentro y los 9 meses que están afuera. Los primeros 9 meses es súper importante la extrogestación, que es esta sensación de piel, de sintonía y contacto que establecemos con la criatura. Y por suerte se ha avanzado muchísimo en términos de ir escuchando nuestra intuición. Y hoy día, por ejemplo, entendemos que no hay una sola forma de alimentarnos, que no podemos avalar una alimentación ni vegana, ni carnívora, ni... Sí, hay un montón de estudios que dicen sé vegano, hay otros estudios que dicen sé carnívoro, pero el punto es que lo que estamos llegando hoy en día es lo más importante, es la alimentación intuitiva. ¿Qué es aquello que intuimos comer? Y si nosotros somos vegetarianas o somos veganas y entonces de pronto estamos gestando un bebé y sentimos la gana de comer un pedazo de carne, tenemos que escuchar ese llamado, porque ese es un llamado de una inteligencia intrínseca que existe en el cuerpo. Y eso es intuición. Y cada vez se está comprobando científicamente, pero también estamos validando quiénes somos como individuos sintientes. Estamos entendiendo que eso es súper importante y que eso también va a ayudar a prevenir todo tipo de patologías, todo tipo de enfermedades, porque en realidad el síntoma, la enfermedad, el padecimiento es el último eslabón de la cadena, en el sentido en que siempre hay un origen perturbador en el campo energético, emocional, mental y entonces físico. Por ejemplo, está comprobado también desde los estudios del Dr. Hammer y de otros, como la enfermedad como camino, como la biodecodificación, como todas las líneas de la psicosomática, que el cáncer, por ejemplo, es un duelo no elaborado. ¿Y qué significa eso, no? Todos todo el tiempo estamos perdiendo a alguien. Todos constantemente hemos sufrido una pérdida y no todos nos enfermamos de cáncer. Pero hay un gran nivel de cáncer a nivel mundial. O sea, sí es una enfermedad que es como bastante constante, ¿no? Que hay que estar sanando, que hay que estar previniendo. Pero realmente un examen no previene esa patología. Lo que la previene en realidad es sentir la emoción, ¿sí? Lo que hace un examen para ver, por ejemplo, el cáncer es simplemente pesquisar qué está ocurriendo a nivel del cuerpo físico. Y eso nos puede servir para hacernos cargo de ese cuerpo físico, para entender a través de la interpretación simbólica de dónde viene
esa enfermedad, de dónde viene ese cáncer. Y entonces ir tantito para atrás y entender que en algún momento de nuestra historia tuvimos una pérdida significativa que no lloramos, que no nos permitimos sentir. Por ejemplo, está súper comprobado también por el doctor Hammer, que de hecho escribe un montón al respecto, porque él genera un cáncer testicular, que es súper común también, ¿no? El cáncer a la próstata, súper común en los hombres. Entonces, él, por ejemplo, demuestra que el cáncer testicular en sí mismo, en él en particular, tenía que ver con la pérdida de su hijo, y que al no lograr conectar con la emoción que hay detrás de esa pérdida, al no sentir, volcarse completamente en la tristeza de la pérdida de su hijo, se fue generando una densidad a nivel energético. Eso genera un bloqueo del cuerpo emocional, por ende un bloqueo del campo mental que no logra elaborar ese contenido, y entonces se genera a la larga, más o menos un año después, un cáncer testicular en su caso. Y esto ha ocurrido en cáncer de útero, en cáncer de mama, que son distintas pérdidas que nos hablan de algo que no estamos logrando elaborar. Entonces, bajo esta perspectiva, en realidad, lo que más previene las enfermedades es permitirnos sentir las emociones, es habitar el cuerpo, y que si hay algo que nos duele, permitirnos llorar, no tener miedo a bajar la vibración o a sumergirnos en la tristeza profunda. La verdad que cuando nos empezamos a sumergir en la tristeza profunda, de pronto a veces sentimos que es demasiada la tristeza, que es como si voy a ponerme a llorar y entonces voy a empezar a llorar tanto que después no voy a poder salir de ello, ¿no? Y a veces tenemos como ese miedo, que es un miedo natural, porque estamos en lo constante funcionando, tenemos hijos que cuidar, tenemos trabajos que cuidar, no podemos ir con los ojos hinchados así enormes al trabajo, etcétera, ya sea online o presencial. Hay miedo de volcarse en lo profundo de la emoción. Pero la única manera de prevenir que ocurra un síntoma físico tan grave como el cáncer, tan grave como la leucemia, tan grave como cualquier otro síntoma, es realmente permitirnos sentir esa emoción. Porque la emoción es una indigestión de la realidad. Nos está diciendo a través del campo emocional que hay algo que no logramos elaborar, que no logramos procesar. Es como si fuéramos, el ejemplo que se me ocurrió, es como si fuéramos una licuadora que tiene que molerlo todo como un jugo en la mañana, y de pronto metemos una piedra, ¿no? Y esa piedra es como que no logra molerse en la licuadora. Entonces, ¿qué hago para disolver esa piedra? Me permito sentir profundo la emoción. Y efectivamente, cuando estoy sintiendo esa emoción a nivel profundo, es probable que diga, esta emoción es demasiado intensa y me voy a perder. Pero eso es necesario. Es necesario perdernos de nosotras mismas, perder el orden natural de la cual vivimos viviendo, sentir esa emoción, porque probablemente eso que nos duele tiene un origen más atrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos de novias o de pareja regular, vivimos con un escalador, ¿no? Imagínense que tenemos un matrimonio con un escalador y resulta que cada vez que este hombre que es escalador se va a la montaña a escalar, sentimos un abandono profundo, un abandono que duele hasta el alma, así, un abandono hasta muy adentro.
Y entonces nos pasamos rollos, ¿no? Nos pasamos rollos como diciendo, pero ¿por qué me duele tanto, no? Y entonces allí tenemos la oportunidad de sentir esa emoción, sentir esa sensación de abandono, cerrar los ojos, hacer un proceso de abrir el alma, por ejemplo, poner una música y danzar con los ojos cerrados, por ejemplo, ponernos a dibujar, por ejemplo, ponernos a escribir, sumergirnos en el alma, en esa parte inconsciente que nosotras normalmente no vemos, no conocemos. Y entonces, frente a nuestro inconsciente, a nuestra alma, somos capaces en ello de ver que hay una niña abandonada y que en realidad la tristeza que sufres cuando se te va tu escalador no es por él, es por tu papá que se fue cuando tenías 5 años o cuando tenías 1 o cuando ni siquiera habías nacido y nunca más lo viste, ¿no? Y entonces el proceso te hace sumergirte en ello, te hace entender que en realidad ese escalador, esa experiencia humana que estás viviendo como su pareja, no es que te metiste en la pata de los caballos, como se dice, no es que eres una histérica que no entiende nada, no es que... O sea, lo que tienes que hacer ahí es sumergirte en la emoción a nivel profundo y entonces validar a tu niña interna y entender que ella, cuando tenía esa edad, cuando era chiquitita, no entendió, no elaboró la pérdida del padre. Probablemente también porque la mamá también fue súper difícil para ella. Entonces, entre que la mamá no sabía cómo, entre que la niña no sabía cómo, quizás la mamá dijo, bueno, no se va a dar cuenta, es muy pequeña, ¿no? Y entonces se bloquea la emoción, la pequeña no la siente y eso va a la larga guardando un bloqueo en términos del chakra 2, por ejemplo, que tiene que ver con el campo emocional, pero también con el cuerpo creativo, aquello que fecundamos, proyectos, hijos, hijes, hijas, y entonces la energía no fluye y obvio que esa mujer va a generar un mioma, un quiste, una endometriosis, un algo. Y eso no es porque tuvo mala suerte, porque hay altas estadísticas, porque no se hizo el Papa Nicolau, no es porque no fue al ginecólogo, eso es porque hay una emoción que no elaboró en su infancia y que a la larga la hace darse cuenta que tiene que habitarse como alma en esta experiencia humana y permitirse sentir la emoción que hay adentro de su niña interna. Y quizás sí, quizás va a estar llorando un día entero, la noche completa, quizás va a tomar una flor como estrella de Belén que va a abrir la emoción de par en par, quizás se va a usar una obsidiana que como lava volcánica va a abrir esa emoción y la va a destapar y entonces va a sentir esa tristeza profunda de su niña interna y quizás se va a perder del mundo, y quizás no va a querer ir a trabajar y quizás no va a querer hacer nada y es lo que tiene que hacer. Y eso, ese proceso de habitar y validar a su niña interna y de permitirle sentir la emoción que hay detrás, va a ser lo que le va a sanar su enfermedad, su obsesión de que tiene miedo de que la abandonen. Se va a ver frente a frente de sí misma, va a entender que esa niña fue una niña abandonada y que muchas veces ella misma, por no saber, ella misma se abandonó. Ella misma generó un espacio en el cual se sintió abandonada. Pero eso no lo hizo para perpetuar su dolor, sino que lo hace el inconsciente por resonancia para habitar el aprendizaje. Y el habitar el aprendizaje, el sentir la emoción, el validar a su niña, va a ser lo que va a prevenir que esa mujer tenga cáncer, tenga miomas,
tenga quistes, ¿sí? Y si ya los tiene, lo que la va a sanar de raíz va a ser que elabore la causa de dónde viene ese síntoma. ¿Cuál es el grito del alma simbolizado en ese síntoma? ¿Sí? No la va a sanar la quimio. Y yo no estoy diciendo que no hay que hacerse quimio y que no hay que ir al doctor. El punto es que no es lo único que hay que hacer, ¿sí? Porque además la quimio, entre paréntesis, es como un golpe a las células cancerígenas, pero también a las células positivas, a las células que tienen ganas de vivir, y desgasta muchísimo. O sea, una quimio puede matar a una persona incluso más que el síntoma, ¿sí? Y eso también está comprobado, también está regulado, también está visto. Lo que pasa es que el punto es qué hacemos de forma complementaria o bien qué hacemos de forma alternativa, y simplemente decimos no a la quimio, pero esa es una decisión que tiene que hacer la persona, tomando de forma autónoma su propia vida, su propia experiencia humana como una experiencia de aprendizaje para su alma, entendiendo que todo lo que le ocurre tiene que ver con un aprendizaje detrás, ¿sí? Entonces sí, sanan las piedras, que las amo, sanan las flores, sana la alimentación, sana el ejercicio, pero lo que más sana acompañado de todo eso es que la persona pueda simbolizar aquello que le acontece. Y entonces la enfermedad es un camino para aprender, para entender de dónde venimos, en qué estamos y para dónde vamos, como un proceso de aprendizaje para el alma, porque no venimos a ser máquinas, no venimos a ser buenas trabajadoras de nuestro jefe, no venimos ni siquiera a ser buenas madres, no venimos a ser buenas parejas, no venimos a ser buenas ciudadanas, venimos a experimentar una experiencia humana. Y eso tiene que ver con el alma que vive. Y por supuesto que pueden leer muchísimo, ¿no? Hay gente que se sana haciendo afirmaciones, hay gente que se sana ayunando, hay gente que se sana en terapia psicoterapéutica para ayudar a entender el origen del síntoma, porque además esto, claro, uno dice irse para adentro y entonces ver el origen, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo, a veces es un poquito más complejo, ¿no? Y a veces necesitamos la compañía de un terapeuta que realmente nos haga como un espacio de sentirnos sostenidas, de entender y de aprender a escucharnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nuestro cuerpo. ¿Qué es aquello que está diciendo? ¿Cómo traducir ese síntoma? Y no se trata de simplemente tener un síntoma y entonces ir al diccionario de biodecodificación y ver qué significa. Eso prácticamente no sirve de nada si uno no le da valor y no le da entendimiento desde lo ontológico, o sea, desde el ser, a aquello que está leyendo, porque esas también son interpretaciones. Todos esos diccionarios de biodecodificación que nos sirven un montón son interpretaciones de alguien más, incluso de lo que les decía hace un rato, ¿no? Del cáncer como una pérdida no elaborada, que es algo que desarrolla el doctor Hammer. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es habitarnos, y a veces necesitamos una terapeuta que nos acompañe en ese proceso. Y yo desde lo personal acompaño ese proceso con flores, con cristales, que son justamente los recursos de la naturaleza que por resonancia van limpiando el campo energético, van haciendo que la persona se conecte con su emoción, reelabore aquello que le pasó, vaya encontrando el origen, se permita sentir la emoción, se permita reestructurar su sistema de creencia para renacer,
para darse cuenta que en una vida se renace muchísimas veces y que somos todos alquimistas de nuestra experiencia humana. Todo el tiempo nos estamos transformando. Entonces, los cristales, las flores, no son curadoras de síntomas, son elaboradoras de procesos, ¿sí? Esta mirada de esta flor es para el miedo, este cristal es para el dolor de cabeza, este cristal es para la comunicación. Eso es como verlos como si fueran Prozac, sertralina, como si fueran antipsicóticos, como si fueran fármacos, ¿sí? Y es una manera muy cuadrada, alópata, y sin entender la profundidad de que todo esto es una medicina alquimista que lo que hace es afinarnos como instrumento humano que ya somos, ¿sí? La meditación también afina, el yoga también afina, la alimentación intuitiva también afina, que no es solamente ser vegana, vegetariana, carnívora, macrobiótica, sino que tiene que ver con qué es aquello que uno necesita comer, qué es aquello que realmente el cuerpo necesita, ¿sí? Linda. Entonces, la enfermedad es un camino en la medida en que nos abrimos a entenderlo. Y eso va a ser, efectivamente, lo que nos va a ayudar a prevenir enfermedades. No solamente que nos saquemos exámenes una vez al mes, una vez al año, eso no previene enfermedades, eso las pesquisa en lo concreto, y el hecho de pesquisarlas nos puede hacer escuchar más el cuerpo, ¿sí? Quizás nos va a hacer como ponernos a cuestionarnos, ¿no? Como a ver, ¿qué significa esto? Vale, lo voy a buscar en el diccionario de biocodificación, lo encuentro allí. Pero, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿No? ¿Soy capaz de hacer un puente entre el inconsciente y el consciente, entre el cuerpo y el alma, entre el síntoma y la mente? Y todo eso es un proceso que se va haciendo, muchas veces acompañado de un terapeuta que te ayuda a ello, ¿sí? Y no es la responsabilidad tampoco del terapeuta que la persona se sane. Solamente quien se hace cargo de sí mismo, de habitar su emoción, de reprocesar la información que le está dando toda esa experiencia humana, es quien se sana. Y nosotros como terapeutas muchas veces nos preguntan, o como psicólogas, ¿no? Nos preguntan, bueno, pero ¿qué es? Esto es para esto, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Etcétera, ¿no? Y sí, nosotros podemos dar protocolos, podemos dar flores, podemos dar cristales, podemos generar un plan de trabajo, ¿no? Yo trabajo con planes de trabajo, por ejemplo, una vez al mes, ¿no? Entonces les doy flores, les doy cristales, les digo, póngaselo así, póngaselo así, pero la persona es que se lo tiene que poner a diario, que meterse en su proceso, que entenderlo. Y muchas veces, por ejemplo, como trabajo también con huevos Yoni, los huevitos, por ejemplo, se los meten y no les salen en una semana, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa que se está haciendo la loca con su propio proceso. Eso significa que no está pudiendo ver, soltar, entender qué es aquello que le está pasando adentro. Entonces se dispersa y lo deja adentro. Es como si dejáramos como el inconsciente adentro, ¿sí? Es como un proceso como necesario que cada una se haga cargo de sí misma, incluso de las decisiones que toma, ¿sí? Por eso es que tiene que ser un protocolo, una forma de trabajo en la que ambas estemos de acuerdo, en que la persona le haga sentido las flores que va a tomar, los cristales que va a usar, y entonces mediante el sentido hay un cambio ontológico, hay una forma de ver la realidad que se modifica, ¿sí? Y eso es lo que sana. Y yo lo he visto sanar leucemia, he visto desaparecer mioma, he visto un montón de procesos de sanación durante muchísimos años, ¿sí? Y también he visto personas que no sanan, que vienen, no sé, una vez a consulta y después
no vienen más o sí, vienen 3 veces, pero no quieren hacer proceso, porque tienen mucho miedo de sentir. Y eso es natural, porque quizás ¿qué hay ahí adentro, no? Por supuesto, y el punto es poder habitar esa resistencia también, entender que por algo está allí, poderla conversar, no hacerse la loca con el proceso, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, queridas, queridos, eso era un poco lo que quería compartir en este espacio de la enfermedad como camino. Gracias a todos quienes conectaron. Yo soy Sofía Ñacal, estoy todos los martes a esta hora en la cuenta de Mujer Sustentable presentando el espacio de sanación que es la cristaloterapia, pero no solo la cristaloterapia, sino el habitarse como humana, como alquimista, que todas somos alquimistas, todas estamos transformando la experiencia en un aprendizaje. Exacto, escuchemos el cuerpo como sabio. Muchas gracias a ustedes, muchos besitos y abrazos. Compartan, difundan. A ver si queda guardado y lo subo también a mi canal de YouTube. Ah, y tengo un regalito. Estamos haciendo en mi cuenta un concurso, ¿sí? De sortear una beca. Así que vayan a concursar a mi perfil para ganarse una beca para aprender a ser terapeuta floral botánico, que es un poco también hablar no solo de flores, sino también del lenguaje, de lo simbólico, de entender que venimos de un paradigma alquímico, ¿sí? Pero que en realidad tenemos una mirada muy alópata para ver la realidad y que necesitamos modificar eso. Todas las medicinas complementarias, alternativas, la cristaloterapia, la terapia floral, la geometría sagrada, la astrología, son ancestrales, son antiquísimas. Vienen de un paradigma en donde el ser humano se hace cargo del sí mismo y no le entrega su poder al médico para que lo arregle como hombre máquina. De todo eso les voy a hablar en la formación de terapeutas florales. Yo trabajo de forma muy alquímica y no tan alópata de estas flores para esto, que también lo vamos a ver, pero quiero muchísimo poderlo profundizar con ustedes. En abril comenzamos esa formación y ahorita tenemos una beca para poder ganar en un 100% un cupo. Así que vayan a mi perfil. Sí, el año pasado. Qué lindo, estuvo hermoso, ¿verdad? Cada vez mejora más. Hay mucha gente que lo toma 2 veces, 3 veces, porque siempre está mejorando. Así que la súper invito a que concursen para que se ganen esa beca, a que se inscriban. Hay un montón de descuentos, pago en cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo pueden ver en mi perfil. Gracias a ustedes. Muchos procesos, sí. Muchos besitos y abrazos y nos vemos el otro martes por aquí también. Que estén súper bien. Recuerden cargar sus cristales este domingo que es luna llena, ¿sí? O el sábado. Mi cuenta es la que está aquí en el fijado, cristaloterapia_Sofía Canacal. Lo voy a subir también después, ¿ya? Besitos y abrazos.